Amparo. Doctor José Roldán Chopa. Tema 2. Teoría del amparo. Subtema 2.1. El juicio de amparo y el control de la Constitución. Parte 3 de 4. En las partes anteriores hemos tratado que el amparo es un control subjetivo, concreto, a diferencia de los controles abstractos u objetivos, que eso establece una diferencia en las técnicas en cómo el juez decide y, por supuesto, en la concreta protección de los gobernados. Ahora trataremos cómo esto se ve afectado por un nuevo escenario en el cual el amparo tiene que desarrollarse en un contexto en el cual los derechos humanos establecidos en los tratados tienen que ser observados y, por supuesto, en la medida en que los tribunales nacionales realicen adecuadamente esta su función, minimizaríamos o bien evitaríamos que los tribunales internacionales, particularmente los del sistema interamericano, puedan emitir condenas en contra del Estado mexicano por no resolver internamente o no tener un medio interno eficaz y expedito de protección de derechos y, por supuesto, este medio se estime que no es adecuado o suficiente para proteger los derechos humanos. La tarea, por supuesto, va a ser mucho más difícil para los jueces. La reforma constitucional tiene como característica o peculiaridad que incrementa el poder y las capacidades de decisión de los tribunales. Si bien es cierto, anteriormente el amparo podría tener como norma referencial no solamente a la Constitución, sino también a la ley, esto es, para saber si un acto de autoridad era o no constitucional, su elemento de referencia es la ley, si se ajustaba o no la ley, si no se ajustaba, entonces el juez de distrito o bien los tribunales superiores podían concluir que se violaba la garantía de legalidad. Ahora la situación es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque a partir de la constitucionalización de que deben ser observados los tratados de derechos humanos, y particularmente a partir de que la Corte estableció la posibilidad de que los jueces, incluyendo los jueces de amparo, puedan llevar a cabo un control de convencionalidad, la ley va dejando de ser el referente absoluto e infranqueable del control de legalidad. Esto es, ahora los jueces, no solamente los jueces ordinarios, sino también los jueces de amparo, pueden, si estiman que una ley no respeta los derechos humanos establecidos en la Constitución o en los tratados internacionales, pueden decidir desaplicar la norma legal y aplicar directamente o la Constitución o los tratados internacionales que establezcan derechos humanos. Esto, por supuesto, establece un conjunto novedoso y todavía inexplorado de soluciones, pero que a estas alturas podemos ver ya algunas de sus primeras manifestaciones. Un ejemplo es el siguiente. En materia penal se establece la posibilidad de que cuando una persona está siendo investigada y el Ministerio Público no tiene todavía todos los elementos para poder consignar al juez, puede establecerse un arraigo. El arraigo no solamente es una medida posible establecida en los códigos de procedimientos penales, sino también se encuentra establecida en la propia Constitución. En un caso concreto, un juez federal estableció en un amparo indirecto que el arraigo violaba derechos humanos establecidos en los tratados. Entonces, vean ustedes cómo lo decide. En la sentencia, la técnica que emplea el juez es la siguiente. Se dice, se ha dictado un arraigo. Esta disposición se basa en el Código de Procedimientos Penales del Estado.
Ahora, atendiendo a la reforma constitucional y también atendiendo a la decisión de la Corte sobre el caso Radilla, encuentra el juez que la medida del arraigo viola las garantías de libertad establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la resolución es: el arraigo viola derechos y por tanto se desaplica la norma pertinente del Código de Procedimientos Penales. La pregunta, cuando estaba yo leyendo la sentencia, es: ¿qué dice respecto de que el arraigo está establecido en la Constitución? Lo peculiar es que en la sentencia del juez de amparo no se menciona la disposición constitucional que establece la posibilidad del arraigo. Es, por supuesto, una técnica interesante. Es probable que haya argumentos técnicos que justifiquen que no es necesario establecer que la Constitución legitima el arraigo, pero sin embargo, aun cuando pudiese encontrarse argumentos técnicos, lo cierto es que la decisión del tribunal no consideró lo que la Constitución establece. Y por tanto, si consideramos que determinar la constitucionalidad o la convencionalidad de una ley o de una decisión tiene que indagar estructural y sistemáticamente cuál es la ordenación constitucional o convencional para decidir ese caso, hay en la sentencia del juez un hueco de información. En la medida en que no considera que la Constitución establece la validez del arraigo, entonces la sentencia tiene una información insuficiente. Y lo que tendríamos es que no hay ahí una interpretación sistemática. La interpretación sistemática significa considerar todas aquellas disposiciones de un ordenamiento que tengan relación y que sean pertinentes para resolver ese problema. Muy probablemente simpaticemos con la decisión del juez. Probablemente estimemos que efectivamente el arraigo viola derechos de las personas que son sometidas a un proceso. Eso lleva a plantear otro conjunto de elementos. ¿Qué es violar y vulnerar un derecho humano? Esto no es algo sencillo de definir. En algunos casos, probablemente, todo el mundo esté de acuerdo que algo es violatorio de un derecho fundamental. Si una persona estuviese detenida por un cuerpo de seguridad pública incomunicada y estuviese siendo torturada, todos estarían de acuerdo en que esta medida es inconstitucional y viola el derecho. O si una persona fuese privada de la vida sin un juicio, sin derecho a defensa, ahí se tendría un problema muy claro de que hay una medida de un acto de autoridad que viola un derecho humano. Pero cuando se trata de determinar si una ley es o no constitucional, es mucho más difícil. La Corte, el 90% de los casos, decide en votaciones divididas. Es decir, al menos hay un ministro de la Corte que estima que una ley es constitucional. Entonces, no es sencillo determinar que una ley viola o no un derecho fundamental. Para que un juez o un tribunal colegiado de circuito o la misma Corte determinen que una ley es inconstitucional, debe cuidarse mucho la metodología que se usa para llegar a esa decisión. Y uno de los aspectos más complejos es determinar qué es el derecho humano, y de la manera más objetiva, cuando una norma general viola ese derecho humano. Pero además hay un conjunto de elementos que tienen que ver con esa misma decisión. Un acto de autoridad emitido por la administración pública tiene tras de sí un cierto propósito que el juez tendrá que establecer en su balanza. Por una parte, un acto administrativo muy probablemente implique una restricción de un derecho, pero esta obedece a que se procura conseguir el interés público que en la ley en la cual se basa persigue. Por ejemplo, en materia fiscal, que haya recursos económicos, que las finanzas públicas tengan los recursos suficientes para pagar los servicios públicos, y ese es el propósito que busca ese acto administrativo. O bien, la ley también tiene un elemento que es el propósito de interés público que se busca con determinada ley, que puede ser la ordenación urbana, que puede ser el medio ambiente, y entonces cuando el juez decide si un acto de autoridad o una ley viola derechos humanos, en la técnica del juez tiene que considerarse el derecho, pero también el propósito de interés público
que hay en el acto de autoridad y que hay en la ley. Uno de los elementos relevantes es que no hay cortina de humo en donde todo aquello que resulte más protector a la persona sea por sí mismo y por esa sola impresión aquello que el juez deba decidir, porque si decide con esta primera impresión y se va con la inercia de proteger todo aquello que parezca lo más favorable a la persona, puede tener el riesgo de dejar descubierto el propósito de interés público, que también es una forma de proteger derechos, pero que en el amparo, dada la técnica de analizar el agravio concreto, impide conocer cuál es ese otro segmento de la población que tiene derechos, pero que no necesariamente están incorporados en el expediente del juez y por tanto en los elementos de información que el juez examina cuando decide si un acto de autoridad o una ley vulnera o no derechos. En ocasiones puede ser algo difícil establecer cuál es la línea que define que una norma viola derechos y cuando una norma no viola derechos. En ocasiones hay apariencias de que se consiguió el derecho cuando en realidad se está desprotegiendo. Un caso que puede dar una idea muy clara de qué es lo que sucede aquí es el que sucedió recientemente en la Corte cuando determinó que los trabajos voluntarios violan un derecho fundamental y estimó que debería dejarse de aplicar y declarar inconstitucional una ley del Estado de Yucatán que establecía como sanción administrativa los trabajos a favor de la comunidad. En materia administrativa se tienen sanciones. Una de ellas es la multa y otra es el arresto hasta por 36 horas. Al eliminarse el trabajo comunitario o estimar que viola derechos, solamente quedarían esas dos alternativas. Y por supuesto, estaría implícito que el trabajo comunitario es mucho más gravoso que la multa o que el arresto. Sin embargo, como ejemplo, un muchacho que grafitea una pared, sea una pared del ayuntamiento o alguna pared que protege un terreno baldío, de acuerdo con esto, si se considera que esa conducta es una infracción administrativa, la autoridad solamente podría multarlo u ordenarle un arresto hasta por 36 horas. Si es una multa bien establecida, tendría que incorporar los costos o de perjuicio que causó este muchacho al grafitear, es decir, el costo de la pintura y el costo de mano de obra de alguien que pinte la pared, más un adicional que desincentive la conducta. Por otra parte, el arresto hasta por 36 horas implicaría que el grafitero tendría que estar privado de su libertad por ese tiempo. El análisis que aquí surge es: si se obligara al grafitero a desarrollar un trabajo en favor de la comunidad que consista en que él repinte la pared que grafiteó, es mucho más gravoso y más perjudicial que la multa y el arresto. Y es probable que no sea así. Es decir, es probable que el consumo de horas y de tiempo sea menor que las 36 horas que dura el arresto, y el hecho de que él mismo repinte la pared que pintó sea mucho más barato que la multa que pudieran haberle establecido. Fin parte 3 de 4.